Sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú nos permites de poder estar conectados por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En esta mañana yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que guíe nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser, y que el poder de tu palabra haga efecto en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y seguimos en esta mañana con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 5 viendo el Sermón del Monte. Y hoy en esta mañana nos toca ver acerca de los juramentos, acerca de esas promesas que muchas veces hacemos y no cumplimos. Y antes de estudiar estos versículos que abarca el versículo 33 al versículo 37, hay que recordar que Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Sin embargo, hay personas que estaban alrededor en aquel entonces escuchando. Y también gracias a esas enseñanzas, las personas creyeron en Jesucristo, las personas se acercaron a Jesucristo y las personas decidieron cambiar su vida por las enseñanzas de Jesucristo. Pero estas son enseñanzas que son para el creyente, enseñanzas que son para el discípulo, así como en aquel entonces Jesucristo hablaba a sus discípulos. Hoy en este día Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros. Y dentro de estas enseñanzas nosotros podemos encontrar el sentimiento de Jesucristo y lo que tú y yo debemos de practicar en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Son aspectos que como discípulos de Jesucristo, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de hacer. Pensar, sentir, hablar, actuar conforme a la voluntad de Dios. Y Jesucristo es lo que nos está enseñando en estas bienaventuranzas y en este sermón y en cada tema que hemos abarcado cada domingo con respecto a Jesucristo y sus enseñanzas. También algo bien importante es que Jesucristo le enseñaba a sus discípulos y les recalcaba la importancia de ser mejores que los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos y los escribas, también mencionados en el capítulo 5, eran personas preparadas, conocedoras de la ley. Hoy en día pueden ser los teólogos, pueden ser todas aquellas personas que conocen la Biblia y que la enseñan. Pues los fariseos y los escribas, muchos de ellos eran conocidos como rabí porque enseñaban la ley. Y Jesucristo en estos capítulos recalca a sus discípulos que tienen que ser mejores que los fariseos. Por eso nosotros hoy en día como discípulos debemos de dar un buen testimonio y practicar las enseñanzas de Jesucristo para poder ser buenos creyentes, y a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro testimonio, poder guiar a las personas a conocer de Cristo. Pero no solamente a conocer de Cristo, porque los fariseos y los escribas llevaban al pueblo a conocer a Dios, pero de una manera errada, de una manera conforme a la voluntad de los fariseos, conforme a la voluntad de los escribas. Y Jesucristo está llevando a sus discípulos a conocer a Dios conforme al plan y al corazón de Dios. Por eso nosotros, a través de nuestro buen testimonio, a través de las enseñanzas de Jesucristo, que hay que practicarlas, debemos de llevar a las personas a conocer de Cristo, a conocer de Dios, pero a conocerlos de una manera verdadera, de una manera real. ¿Y cómo lo logramos esto? Pues gracias a Cristo nosotros tenemos el conocimiento. Y ahora no solamente el conocimiento de la palabra, sino gracias a Jesucristo también ahora la entendemos.
Y ahora que la conocemos y ahora que la entendemos, podemos practicarla. Eso es lo que Jesucristo está enseñando en este sermón del monte. A conocer la palabra, a entenderla y a practicarla. Y nosotros podemos hacer estas tres cosas bien importantes gracias a Jesucristo. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 5 versículo 20, un versículo que ya hemos tocado, y nos dice, hablando Jesucristo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos de animarnos, motivarnos, alegrarnos en estas enseñanzas que Jesucristo nos dejó, e ir creciendo espiritualmente e ir madurando espiritualmente, siendo mejores cada día, practicando estas enseñanzas y poder ser mejores cada día. Fíjate el ejemplo que nos pone Jesucristo con respecto a los fariseos y a los escribas. Debemos de ser mejores, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y que la de los fariseos. Fíjate lo interesante que es este versículo, porque como yo te comentaba unos momentos atrás, los fariseos, los escribas, eran personas conocedoras de la ley, por ende debían de aplicar y debían de enseñar la ley de una manera correcta. Pero muchos de ellos, muchos fariseos, muchos escribas eran de doble moral, pues enseñaban una cosa y ellos practicaban otra cosa. O ellos enseñaban la ley conforme a su voluntad, conforme a lo que a ellos les gustaba, conforme a sus beneficios que pudieran obtener de esta ley. Y en estos versículos que vamos a ver acerca de Jesús y los juramentos, vamos a ver que una vez más Jesucristo nos va a revelar la falta de entendimiento y la falta de justicia, la falta de verdad de los escribas y de los fariseos, para poder enseñarla de una manera correcta. Y Jesucristo en estos versículos una vez más nos va a enseñar el verdadero entendimiento de la ley que Dios había dado en los tiempos antiguos, en los tiempos de el pueblo de Israel. Vamos al versículo 33 de este capítulo 5 y te invito a que me acompañes a darle lectura a los versículos 33 al 37 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fíjate cómo en estos versículos nos está hablando acerca del juramento, nos está hablando acerca de las promesas que nosotros muchas veces hacemos a la ligera. Y vamos a empezar con el versículo 33 y nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Una vez más Jesucristo va a enseñarnos la ley. Una vez más Jesucristo nos va a dar que entendamos la ley. Pues hay que recordar, y quiero que repitas conmigo esto: Jesucristo no vino a abrogar, sino a cumplir. Jesucristo, Él mismo lo ha mencionado capítulos o versículos anteriores con respecto a la ley. Jesucristo no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Y eso es lo que Él nos va a enseñar, el verdadero entendimiento, la verdadera razón de estos mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Porque a diferencia de los escribas, a diferencia de los fariseos, Jesucristo nos va a enseñar la ley. Jesucristo nos va a llevar a comprender la ley de una manera correcta. Gracias a Jesucristo, nosotros como creyentes podemos conocer
podemos entender y podemos practicar los mandamientos. Entonces también en este versículo nos dice que fue dicho a los antiguos, haciendo referencia al pueblo de Israel, haciendo referencia a aquella nación que Dios levantó y que Dios usó para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar qué tan grande es Él a las naciones. Y Él nos está haciendo mención una vez más del pueblo de Israel. La segunda parte de este versículo nos dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y esta palabra que Jesucristo usa, podemos ver que se nos habla en el Antiguo Testamento, lo podemos encontrar, y cuando menciona la palabra no perjurarás, está haciendo referencia a un juramento falso o a incumplir el juramento. Y esto que Jesucristo nos acaba de mencionar podemos encontrarlo en Levítico 19 versículo 12, y nos dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. También podemos encontrarlo en Números capítulo 30 versículo 2. Nos dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y también podemos encontrarlo en Deuteronomio capítulo 23 versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Fíjate la importancia y cómo en el Antiguo Testamento encontramos esto con respecto a los juramentos. Pues desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Israel, hacer un juramento, hacer una promesa o jurar por el nombre de Dios era algo serio, algo que se debía de cumplir, no se debía de tomar a la ligera, sino con seriedad, puesto que si no se cumplía este juramento, puesto que si no se cumplía esta promesa, el pueblo de Israel o la persona que hacía este juramento caía en pecado. Y hay que tener en cuenta que un falso juramento es igual a mentir, porque no estoy cumpliendo lo que he jurado, lo que he prometido. Una falsa declaración, que también es lo que significa un juramento, es mentir. Por eso Jesucristo hoy en este versículo toca respecto a los juramentos y a tener mucho cuidado a la hora de jurar. ¿Por qué Dios permite estos juramentos o Dios da como mandato estos juramentos? Porque Dios quería evitar que el pueblo de Israel o que cada persona de la nación de Israel cometiera mentira. Por eso es bien importante tener esto en cuenta, pues el mentir lleva a la desconfianza y también es una característica de Satanás. En el Evangelio de Juan, Jesucristo hace referencia a Satanás como el padre de mentira. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento da estas leyes y estos mandatos que encontramos en Levítico, que encontramos en Número, que encontramos en Deuteronomio, con respecto a mi juramento, a mi promesa que yo le hago a Dios, debo de cumplirla. El juramento, la promesa que yo he hecho en nombre de Dios, debo de cumplirla, pues si no le cumplo a Dios o si no le cumplo a alguna persona que he jurado por Dios, es pecado. Y este mandamiento Dios lo había mandado al pueblo de Israel para que no mintiera y para que no hubiera esa desconfianza. Y la enseñanza de los maestros de la ley en el tiempo de Jesucristo y en el Antiguo Testamento se nos menciona que
estos maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos maestros de la ley? Pues los fariseos, los escribas, gente preparada para poder conocer la palabra, para poder entender la palabra y para poder enseñarla. Pero la enseñanza de estos maestros se basaba en 3 puntos con respecto al juramento. El primer punto con respecto al juramento que enseñaba la mayoría de los fariseos, la mayoría de los escribas, era: cumple tu juramento que haces a Dios. El segundo punto era: cumple tu juramento que has hecho poniendo a Dios como testigo. Pero fíjate el tercer punto que estos maestros de la ley enseñaban en el tiempo de Jesucristo: puedes incumplir el juramento que has hecho poniendo como testigo a alguien que no sea Dios. Puesto que no has jurado en nombre de Dios, si llegas a incumplir este juramento, no es pecado, no pasa nada, porque en la ley que Dios nos ha mandado dice: si prometes a Dios o si pones a Dios como testigo, cumple. Y ellos habían deducido que entonces jurar en nombre de cualquier otra persona, jurar en nombre de cualquier otra cosa y no cumplir ese juramento no era pecado. Por eso es que Jesucristo toca esta enseñanza con respecto a los juramentos, porque nos dice la historia que estos maestros de la ley sabían la importancia que era cumplir los votos a Jehová, los votos a Dios. Pero muchas veces como personas, eran personas olvidadizas, personas que la circunstancia o las emociones o por lo que estaban pasando en su vida los hacía incumplir los juramentos. Y para poder amortiguar este pecado, para poder amortiguar estos juramentos, ellos empezaron a enseñar al pueblo de Israel, a los judíos, les decía: mira, tú puedes jurar por cualquier otra cosa, puedes jurar por el cielo, puedes jurar por la tierra, puedes jurar por Jerusalén, puedes jurar por ti mismo, puedes jurar por tu mamá, puedes jurar por tu papá. Y si tú no llegas a cumplir este juramento o esta promesa que tú has hecho a las personas o a Dios, no pasa nada. No pasa nada porque no juraste por Dios. Entonces, de esa manera amortiguaban esos juramentos. Y esa forma de jurar se volvió una tradición. Y esa tradición los llevaba a cometer mentira tras mentira, porque lo tomaban de una manera tradicional, lo tomaban de una manera sencilla y que ya no tenía importancia y ya no tenía valor los juramentos que no involucraran a Dios. Por eso, del versículo 34 al versículo 36, Jesucristo les va a abrir el entendimiento a todo fariseo y a todo escriba que se encontraba alrededor. Y Jesucristo les va a hacer entender a los discípulos la importancia de sus palabras y que tengan cuidado de lo que ellos hablan, de lo que ellos prometen, de lo que ellos juran. Fíjate lo que nos dice estos versículos: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aquí Jesucristo una vez nos está diciendo: pero yo os digo. Jesucristo nos va a llevar a interpretar este mandamiento y Jesucristo lo va a enseñar a sus discípulos, enseñar el verdadero significado de esta ley, de este mandamiento, y después le va a dar el conocimiento y el entendimiento a sus discípulos para poder practicar la verdad. Hoy en día debemos de tener mucho cuidado a la hora de jurar, a la hora de prometer, a la hora de hablar. Por eso esta enseñanza sigue siendo para nosotros, y a través de Jesucristo conocemos la verdad, entendemos la verdad y practicamos la verdad.
Es bien importante. Y fíjate lo que nos menciona estos versículos que acabamos de leer. No juréis en ninguna manera. Aquí Jesucristo está diciendo, hey, no prometan, no hablen, no digan y no juren en ninguna manera, ni por Dios, ni por cualquier otra persona que no sea Dios, ni por cualquier otra cosa como el cielo, como la tierra, como la ciudad de Jerusalén. No lo hagan. Pero Jesucristo se está refiriendo a los falsos juramentos que no van a cumplir. Por eso es bien importante entender esto. Y como Jesucristo en esta tercera parte de estos versículos que leímos nos dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Si los judíos, los maestros principalmente, los maestros fariseos y escribas, creían que jurar por otra cosa que no fuere Dios, no involucraba a Dios en sus juramentos, estaban equivocados. Y aquí Jesucristo nos pone esta enseñanza, porque dentro de las costumbres de los judíos se había hecho ya famoso jurar por el nombre del cielo, por el nombre de la tierra, y ellos decían, no pasa nada porque no involucro a Dios. Pero Jesucristo nos está diciendo, ni por el cielo, porque es el trono ¿de quién? De Dios. Entonces hacer ese juramento de una manera indirecta involucraba a Dios. También nos dice, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies. De una manera indirecta, al jurar por la tierra involucraba a Dios. Fíjate lo que nos dice Isaías capítulo 66, versículo 1. Los fariseos conocían este texto, pero no podían comprender, no tenían la capacidad de poder entender. Y nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Por eso también Jesucristo hace mención, ni por Jerusalén, porque es la casa del gran rey. Dentro de las tradiciones, jurar en nombre de Jerusalén se había vuelto común, igual que los cielos y la tierra. Y Jesucristo aquí está diciendo, hey, tampoco juren por Jerusalén, porque es la casa del gran rey. Es decir, jurar en nombre de Jerusalén está involucrando de una manera indirecta también a Dios. Fíjate lo que nos dice Salmos capítulo 48, versículo 2. Y una vez más, los fariseos, los escribas conocían estos versículos. Sin embargo, no tenían la capacidad y el entendimiento para poder conocer. Nos dice este Salmos, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces ellos, sin saberlo, sin entender, sin conocer, muy fácil se les había hecho decir a los que los oían, oye, puedes jurar por cualquier otra cosa que no sea Dios y no vas a pecar. Pero Jesucristo nos viene a enseñar que aunque los judíos juraban por cualquier otra cosa con tal de no pecar y de no blasfemar el nombre de Dios, lo hacían y ellos creían estar libre de pecado al no cumplir el juramento. Pero hoy en esta mañana nos estamos dando cuenta que los fariseos y los escribas estaban incorrectos. No tenían el conocimiento ni el entendimiento. Aún conociendo estos versículos, nunca pasó por su cabeza eso. O a lo mejor y sí, pero no quisieron entender la escritura. Pero aquí de una manera fuerte Jesucristo les está dando a entender sus errores. Y también se había vuelto ya bien común para los judíos jurar por ellos mismos. Por eso Jesucristo nos dice, ni por tu cabeza jurarás. Fíjate en la importancia de esto, porque ¿quiénes somos nosotros para poder jurar en nombre de nosotros? Si dice la palabra de Dios que Él nos ha levantado del polvo y al polvo vamos
a volver. ¿Quién soy yo si soy una persona imperfecta, con muchos errores, para jurar en mi nombre? Y otra cosa bien importante cuando Jesucristo toca, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, haciendo referencia al tiempo. Porque yo no tengo el control de mi vida, yo no tengo el control de mis circunstancias. Yo no decido qué es lo que va a pasar en mi vida. Yo no decido qué circunstancias van a venir a mi vida, sino ese es parte del control de Dios. Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene el control de mi situación, Dios tiene el control de mis circunstancias. Yo dependo de Él. Tú, hermano, dependes de Dios. Por eso, aunque los escribas y los fariseos se habían tomado a la ligera jurar por sus cabezas, jurar por su nombre de ellos, Jesucristo les está enseñando que es incorrecto jurar por la cabeza de ellos o jurar por ellos mismos, porque Dios es el que tiene el control de nosotros. La situación por la que estamos viviendo hoy en día, Dios tiene el control. Debemos de permanecer fieles, firmes y creer que Dios nos va a sacar adelante. Pero ¿quiénes somos nosotros para poder tener el control de nuestras vidas? No somos nadie. Hay que aprender a depender de Dios. Versículo 37 y nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y podemos hacernos una pregunta: ¿por qué estaban los juramentos en un principio? ¿Te acuerdas de la respuesta a esto? ¿Por qué estaban los juramentos? ¿Por qué estaban los mandamientos en el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento? Para evitar la mentira, para que en el pueblo de Israel no hubiera desconfianza. Pero Jesucristo les está enseñando a sus discípulos, Jesucristo le está enseñando a los fariseos, Jesucristo le está enseñando a los escribas. Jesucristo en esta mañana nos está enseñando a nosotros que no necesitamos jurar para cumplir nuestra palabra, que debemos de ser personas que cumplan lo que decimos, lo que acordamos. Pues muchas veces, al igual que en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo y hoy en nuestros días, el desánimo, la pereza, las situaciones y las distracciones de la vida nos llevan a incumplir nuestros dichos, nos llevan a incumplir lo que decimos, y eso no da un buen testimonio de nosotros. Y yo empecé en la introducción de esta enseñanza que Jesucristo nos ha mandado a ser mejor que los fariseos y los escribas. Jesucristo nos está enseñando que tú y yo debemos de tener una justicia mayor, que con nuestras obras, que con nuestro testimonio glorifiquemos a Dios y le demos a conocer. Por eso es bien importante esta enseñanza que estamos viendo hoy. Debemos de ser personas que cumplan lo que decimos. Que las circunstancias externas o internas en nuestras vidas no sean un impedimento para mentir al no cumplir nuestros dichos. Pues recuerda esto: todo aquel que incumple sus dichos es mentiroso. Una vez más, todo aquel que incumple sus dichos es un mentiroso. Por eso yo en esta mañana te invito a que antes de hablar, a que antes de tomar decisiones, meditemos bien lo que vamos a decir, meditemos bien lo que va a salir de nuestra boca. No convirtamos en esos dichos un pecado y nos volvamos mentirosos por no cumplir nuestro dicho. También Jesucristo nos está enseñando que debemos de practicar la verdad y la honestidad, pero también la virtud de la constancia.
puesto que debemos de cumplir con nuestros compromisos. Y así como en el tiempo de los fariseos, como en el tiempo de Jesucristo, muchas personas eran mentirosas porque juraban y no cumplían. Hoy en día también nosotros tomamos a la ligera nuestros compromisos. Tomamos a la ligera lo que decimos y luego no lo hacemos. Y aunque parece algo sencillo, y aunque parece algo que no lastima a nadie, aunque parece algo que no es pecado, en esta mañana tú y yo podemos ver, podemos entender que sí lo es y que Dios lo considera un pecado al no cumplir nuestros dichos, nuestras promesas. Y te recuerdo que a través de nuestro testimonio las personas deben de glorificar a Dios, a través de nuestra actitud, a través de nuestra honestidad, a través de nuestra constancia, a través de que tú y yo practiquemos la verdad. Debemos de glorificar a Dios, pero también debemos de llevar a las personas a querer conocer de Cristo. Fíjate lo que nos dice la última parte de este versículo 37, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, no tenemos excusa para incumplir nuestros dichos. No tenemos excusa para decir, es que sí, yo juré, pero juré en nombre del cielo y no lo cumplí, pero no pasa nada. No, aquí Jesucristo nos está diciendo que no tenemos excusa para incumplir nuestros dichos. Pues eso demuestra en nosotros falta de responsabilidad, falta de verdad y falta de honestidad. Pues perjurar es una falsa promesa, una falsa compromiso, un falso juramento. Y eso nos lleva a mentir. Por eso Jesucristo nos menciona, por lo que es más de esto, de mal procede, del error procede, del pecado procede, de Satanás, pues él también es considerado como el padre de mentira. Y también quiero tocar un punto con respecto a esta enseñanza de Jesucristo, porque muchas veces tomamos esta enseñanza para decir Jesucristo ha prohibido los juramentos. Y fíjate lo que te voy a decir y quiero que pongamos toda la atención en esto. Jesucristo no prohíbe los juramentos que ya se habían hecho en el Antiguo Testamento, como fueron los versículos que tú y yo tocamos en Levítico capítulo 19 versículo 12, en Números capítulo 30 versículo 2, en Deuteronomio capítulo 23 versículo 21, sino Jesucristo está diciendo que jurar por cualquier otra cosa y no cumplirlo es pecado también. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo en estos versículos. No a que Él vino a abrogar y a decir, no, los juramentos que son mandados en el Antiguo Testamento ya no los deben de cumplir. Porque entonces Jesucristo estaría cancelando parte de los mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel. Sino lo que Jesucristo está dando a entender a los fariseos, a los escribas y a sus discípulos es a que tengan cuidado a la hora de jurar. Y que todo juramento que sea con un propósito malo, que sea con un propósito de no cumplirlo, que sea con un propósito de solamente engañar a las personas y después no cumplir ese juramento, eso es lo que está mal, eso es pecado. Los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando se cumplan y no sean utilizados como una cubierta para el engaño. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios mismo hace juramentos. Podemos encontrarlo en Lucas capítulo 1 versículo 73. Y nos dice del juramento que hizo Abraham
nuestro padre que nos había de conocer. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham. También fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y tal vez tú me vas a decir, bueno, pero es Dios haciendo un juramento. Y sí es cierto. Pero fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, o te juro, o te digo, te prometo por el Dios viviente, o pongo como testigo a Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una vez más en este versículo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, es decir, pongo como testigo a Dios que me digas la verdad. Y Jesucristo le dice: tú mismo lo has dicho. Pero también fíjate, Pablo varias veces hace esto. En Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está poniendo como testigo a Dios. Eso es también lo que significa un juramento. Fíjate lo que nos dice 2 de Corintios, versículo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Una vez más Pablo nos dice: mas yo invoco a Dios por testigo. Y fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Una vez más, Pablo poniendo por testigo a Dios. Por eso, te repito una vez más, hermano, los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando se cumplan y no sean utilizados como una cubierta para el engaño. Pero también algo bien importante, los juramentos son permitidos cuando son serios, cuando en la persona que hace el juramento hay seriedad y no lo toma a la ligera, como en el tiempo de Jesucristo, que los fariseos y los escribas se habían tomado a la ligera el jurar, y para evitarse el pecar contra Dios y poner a Dios como testigo o prometerle algo a Dios, ellos recurrían a poner como testigo o jurar en nombre de otras cosas, como el cielo, como la tierra, como la ciudad de Jerusalén, como ellos mismos. Y Jesucristo les está diciendo: hey, tengan cuidado, porque cuando ustedes juran por el cielo, cuando ustedes juran por la tierra, cuando ustedes juran por la ciudad de Jerusalén, cuando ustedes incluso juran por sí mismos, están involucrando a Dios. ¿Y qué deben de hacer? Deben de cumplir sus juramentos. Por eso es bien importante que esta enseñanza nos sirva para poder reflexionar y podamos tener cuidado con respecto a lo que nosotros hablamos. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de practicar la verdad. Y lo que hayamos dicho, lo cumplamos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque también eso refleja en la vida del cristiano inconstancia, una persona de doble ánimo. Y nosotros debemos de tener
cuidado, porque Dios tiene el control de nuestras vidas, pero también cuando seamos llevados ante su presencia, nos va a decir: oye, muchas veces incumpliste lo que tú hablaste. Y debemos de tener cuidado, hermano, y esto nos debe de ser un motivante para seguir adelante y crecer espiritualmente. Pues también te recuerdo que este sermón del monte nos ayuda a nosotros como creyentes, pues debemos de practicar cada punto que hemos tocado, cada bienaventuranza que hemos visto, para poder ser mejores creyentes, para poder madurar de una manera espiritual y cada vez mejor. Pues Dios no quiere que tú y yo seamos personas sin conocimiento, sin practicar la verdad. No, Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente y seamos personas que estemos en constante crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo, para salvarnos, pero también para enseñarnos la verdad, para tener la buena interpretación de las Escrituras a través de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso, aunque en la historia se nos ha mencionado que se han levantado muchas personas que han tratado de destruir la Biblia de muchas maneras, se han levantado personas que han tratado de quitarle importancia a las Sagradas Escrituras. Se han levantado personas que han hecho otros libros, otros escritos, con tal de suplir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue siendo veraz, real, eficaz en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Practicarla. Cada consejo que se nos da en la Escritura debemos de practicarla. Aunque parezca sencillo, pero debemos de practicarla, como lo hemos visto en esta mañana con respecto a los juramentos. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder practicar cada enseñanza que hemos estado estudiando. Y también vamos a darle las gracias a Dios por este día que Él nos ha dado. Debemos de ser personas agradecidas por todo lo que tenemos. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque puedo respirar, porque tú me has dado la oportunidad de seguir con vida, Señor. Te alabo y glorifico tu nombre, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta mañana yo te pido que la enseñanza que hoy hemos visto, que esta enseñanza que Jesucristo nos dejó sea de provecho para nuestras vidas. Podamos practicar y dar el buen testimonio de que tú nos has cambiado, de que tú nos has hecho personas capaces de poder cumplir con sus palabras, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Ayúdanos, quita toda inconstancia en nuestras vidas, quita toda pereza, quita todo desánimo y doble moral que en nosotros pueda haber, Señor. Ayúdanos a ser personas rectas, a ser personas decididas en buscarte, Señor. Personas decididas y que podamos cumplir nuestros dichos, como Jesucristo nos dijo, que tu sí sea sí, que tu no sea no, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para no quebrantar este mandamiento y esta enseñanza que Jesucristo nos ha enseñado. Que seamos prudentes a la hora de comprometernos, a la hora de hablar, Señor. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Recibe el honor, el poder, pues tú eres el único digno, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.